Antofagasta Televisión presenta Pulso Regional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Regional por las pantallas de Antofagasta Televisión. En Antofagasta también nos puede seguir en www.antofagasta.tv. Gracias por estar como toda la semana junto a nosotros en Pulso Regional. En esta oportunidad estamos ya junto a un invitado del día de hoy. Él es fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la región de Antofagasta y también ve temas a nivel nacional, en Sudamérica también. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Juan Castro Vecchio, un gusto que esté en Pulso Regional. Igualmente, José Miguel, un gusto estar aquí con ustedes. Y también estamos junto a nuestro panelista estable del programa, que estará durante todo el año con nosotros. Nos acompaña en radio y también en televisión, el empresario local, Sebastián Quinzán. Un gusto que esté en Pulso Regional. El gusto mío. ¿Cómo estás, José? Muy bien, quería partir al tiro, con nuestro invitado, ¿cierto? Explicándole a la gente, esta unidad de análisis criminal que es creada hace muy poco en la región de Antofagasta, comienza este año. Explícale usted mismo de qué se trata a toda la gente que nos está viendo hasta ahora en sus casas. A ver, efectivamente, como dice José Miguel, la unidad de análisis criminal y focos investigativos parte en la segunda región de Antofagasta a contar del 1 de enero de este año, junto con otras regiones de nuestro país que no habían entrado todavía en este sistema. Y ahí aprovecho de explicarles que las unidades de análisis criminal empiezan a desarrollarse el año 2016. Comienzan fundamentalmente en la región de Valparaíso, en la región del Biobío y otras más. Luego, gradualmente, el año 2017 se implementa en la región metropolitana y otras. Y nosotros, en la última fase de implementación, que es la tercera fase. Ahí comenzamos a operar nosotros un proceso de implementación gradual en 3 etapas y este año 2018 termina con la instalación a nivel de todo el país. Eso como estructura, digamos, de implementación. ¿Cuánta gente trabaja contigo ahí? A ver, en la unidad de análisis criminal de Antofagasta la dotación es de 10 personas. Actualmente, como estamos en la etapa de implementación, no está aún todavía designada toda la dotación, pero ya hay fiscales que se encuentran trabajando. Vamos a hacer un total de 5, analistas criminales y funcionarios de apoyo administrativo. Esta unidad que se instala, que ya va a ser a nivel nacional, está casi ya a nivel nacional. Sí, prácticamente. Sí. ¿Se crea por algún caso en particular? No se crea por un caso en particular. Las unidades de análisis criminal están dentro del contexto del plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que fue aprobado por los parlamentarios, en donde, además de aumentarse la dotación de fiscales, se crea este sistema de análisis criminal, básicamente para hacerse cargo de determinados grupos de delitos, y me voy a referir a ello, que hasta esa época no tenían la más adecuada o más eficiente salida, en definitiva, hacia la comunidad, en cuanto se refiere a la investigación y los resultados de la misma. Y me refiero básicamente a los delitos contra la propiedad en sus distintas modalidades. Es muy conocido por toda la comunidad que en los delitos contra la propiedad, pensemos en robo en lugar no habitado, en robos en lugares no habitados, básicamente empresas, locales comerciales, y en algunos casos también robos con intimidación, robos con violencia, existía una tasa importante de archivo provisional, lo que naturalmente causaba bastante frustración en la comunidad y fundamentalmente entre las víctimas, que no veían satisfecha su demanda en definitiva por justicia. Entonces, con el objeto de hacerse cargo de esta realidad, de este porcentaje de archivos provisionales, se implementa este sistema de análisis criminal que, si bien el objetivo no es eliminar el archivo provisional, sino que es establecer y generar nuevas metodologías de investigación que tiendan a la persecución de las bandas criminales que se dedican a la realización de este tipo de delitos, para hacerse cargo del fenómeno de una manera colectiva, no con la lógica con que normalmente se investiga no solo en Chile, sino prácticamente en el resto de Latinoamérica, que es la lógica del caso a caso. O sea, en ese caso, por ejemplo, de una cierta cantidad de causas, lo que hace es como reabrir cada uno de sus casos y ver la complejidad.
Para ser, yo creo, más esclarecedor puede ser un paralelo entre la lógica normal, que es un poco romper esta dinámica, y lo que se viene. Súper. En definitiva, en un caso normal, piensen, ojalá nunca sea así, a alguno de ustedes le roban, no sé, la llanta de una camioneta con el repetidor neumático, sabemos que es un elemento de fácil reducción en el mercado informal y bastante caro, ¿cierto? En un caso normal, en una tramitación normal, lo más probable es que cualquiera de ustedes lo que haría, las personas que están viendo la casa harían lo mismo, presentarían la denuncia a Carabineros, si tienen seguro, harían valer su seguro, pero la policía, lo normal es que en estos casos es muy difícil que aprendan a la persona en el momento. Te piden testigos, si tienen alguna foto, ver una cámara, y ahí como que termina, ahí se archiva después cuando efectivamente, lo que ocurre... Casi siempre como que terminan en archivo. Lo que ocurre, efectivamente, y por eso es que cambia el paradigma del caso a caso, es que normalmente, ¿qué es lo que pasaba? Funcionarios, por ejemplo, policiales, iban al sitio del suceso, tomaban la denuncia, empadronaban testigos, no había sospecha en nadie, no había testigos, la causa volvía a la fiscalía, se mandaba una orden de investigar a alguna de las policías que implicaba otra acción más. Pero normalmente, lamentablemente, que en esos casos no habían antecedentes, y por lo tanto lo que se hacía era archivar la causa. Claro. Entonces, esa lógica del tratamiento del caso individual es el que se rompe, generando un nuevo paradigma, donde yo, y aquí esto es importante decirlo, no voy a ir al caso a caso, porque la verdad no es lo más eficiente. Si nosotros pensamos, la gente que comete delitos, pensemos en una ciudad hipotética, en un lugar hipotético, tenemos 10.000 delitos de robo en lugar habitado. Pensemos, en un año. Eso no significa que hayan 10.000 personas que anden robando casas, ¿cierto? Claro. Lo normal es que ese grupo obedezca a un grupo de sujetos que normalmente lo hacen por la oportunidad y otro grupo que están más organizados y que normalmente abarcan la mayoría de la comisión de estos delitos. A ver, ¿qué le decimos a la gente entonces que nos está mirando hasta ahora en sus casas? Por ejemplo, me tocó hacer una denuncia en algún momento, me robaron una tablet del vehículo, al final no quedó en nada, me pidieron prácticamente que tenía que llevarle la foto o colocarle el delincuente afuera ahí de la comisaría, llevarlo yo, porque no se hacía no tenían investigación. Particularmente se da que el afectado tiene que presentar muchas pruebas, porque no existe nadie que vaya a investigar estos casos, porque son, si bien particulares, se tiende a lo mejor a no tener tiempo, a lo mejor las distintas policías también, pero quedan, yo me imagino que a usted que nos está mirando también le pasa, quedan muchos casos en archivo, como tú bien también lo mencionas. ¿Qué pasa ahora? Porque descubrimos que ya 100 delitos que tienen a lo mejor la misma, como tú dices, la misma... Los mismos actores. Los mismos actores. Bandas criminales. O que se dedican al robo de vehículos o maquinaria. ¿Qué pasa acá? Acá están robando mucha maquinaria de esta pesada de la minería. ¿Qué pasa? ¿Ustedes van ahora a fijarse en el grupo, en la banda criminal que está haciendo estos casos? ¿Ustedes van a perseguir grupos? La pregunta que hay que hacerse aquí, ¿qué es lo más eficiente? ¿Voy a ir al caso a caso o voy a través del análisis criminal y buscando nuestras propias bases de datos y cruzando la información con otras bases de datos a buscar patrones comunes entre un número importante de delitos, donde al encontrar esos patrones comunes voy a dar con que efectivamente se trata del mismo modo operandi? En algún caso puede que se hayan visualizado algunos sospechosos y juntando esos patrones comunes me doy cuenta, en realidad los delitos, por ejemplo, que se están cometiendo en determinadas zonas geográficas corresponden a estos mismos patrones delictuales, a estos mismos modus operandi, por ejemplo, y tenemos algunas personas con determinadas características y entre ellos, por ejemplo, el apodo de un sospechoso. Oye, serían como el FBI si lo llaman en Estados Unidos, colocando así un nombre que uno escucha en la televisión. Lo que pasa es que, aparte de la investigación que se hace, yo creo que el punto es que la ley los faculta, los acompaña para que esas penas, por ejemplo, sean ejemplificadoras. Por ejemplo, un portonazo. Es que ahí volvemos a la lógica individual. Tenemos que... Y eso es lo difícil, romper el paradigma. Pero en el final de la ley, al final todos van de la mano porque el punto es que se toma esta banda criminal, se hace el trabajo investigativo, ¿no es cierto? Se hace la investigación, se toma, efectivamente son declarados culpables. Luego te tienes que regir por el código penal. Por lo tanto, lo que le solicitas al juez, indícame si estoy equivocado, lo que le solicitas al juez es que voy a escuchar primero y de ahí voy a hacer es que cumpla con lo que la ley dice que debería ocurrir, que es desde hasta. Es que la diferencia está... Y disculpe que interrumpa, la diferencia está en que
Yo no voy a llevar a juicio, esa es la idea del sistema, cuando yo vaya a llegar a un juicio ya, porque perseguí una banda criminal, yo no voy a llevar a juicio a una persona por un delito determinado. O que se un auto. La no. experiencia, exacto. Ya. Lo que ha indicado la experiencia en otras regiones Ya. es que en definitiva, cuando se, de hecho mucho antes ya, cuando se formaliza una investigación y se llevan los imputados a una audiencia para formalizarlo y comunicarle que se le está investigando, yo no llevo uno, no llevo a ese sujeto del portonazo, llevo 20 Ya. que operan de manera conjunta y no lo llevo por un hecho, lo llevo por 20 hechos. Piensen ustedes que hay casos en donde en determinados delitos, determinados focos que se han armado en otras regiones, tenemos, no sé, 38 imputados por 108 hechos. Entonces, a la hora de traducir eso en una acusación Una pena, ya. y en la pena que voy a pedir, el marco penal del delito mirado de manera individual se dispara. Se expande. Se expande. Y además, a raíz de las reformas que se introdujeron a los delitos contra la propiedad, es posible esgrimir en el caso de agrupación, de una agrupación que se dedica a estos determinados delitos, circunstancias agravantes. Entonces la pena es mucho mayor. Les pongo un ejemplo. En la región de Valparaíso, y esto fue bastante conocido en la prensa, se conoció el fenómeno de los turbazos. Este Ya. grupo de gente, ¿cierto?, Sí, que sí, sí, entraba en grupo a los supermercados a sustraer especies. Muchas veces esos casos, cuando se veían de manera individual, olvidándose de que esto pudiese estar organizado, Una banda, hubiese una estructura detrás, un trabajo de líder, inteligencia. algo, claro, sin hacer inteligencia, sin hacer análisis, el imputado del día a día iba a pasar por hurto, si hizo algún daño, porque quebró algo, hurto más daño. ¿Qué es lo que iba a pasar en la audiencia? Normalmente se iba a ir en esa audiencia libre con una pena reducida. Iba a salir en libertad y probablemente nos íbamos a encontrar con el mismo sujeto la semana siguiente. Cuando yo investigo este fenómeno sobre la base del método del análisis criminal, yo ya no voy a ver esto como un hecho individual, lo voy a ver como un fenómeno criminal, como una estructura. Y por lo tanto, yo ya no voy a tener un hurto, no voy a tener un imputado o sospechoso, voy a tener probablemente 10, 15, unos que se encargan de sacar las cosas, otros que se encargan de Pero en destruir esa- cosas y otros que se encargan, por ejemplo, de hacerse cargo de los guardias. Pero en esa penalidad, con todo ese trabajo y con todo ese grupo, la ley hoy te entrega facultad para darle... ¿Por qué te pregunto esto? Porque ocurre muchas veces cuando hay una investigación, por ejemplo, que toma relevancia, no sé, pongamos el caso de SQM, que es uno de los que está más, O el caso Huracán más de potente. la Araucanía. Lo que pasa es que, claro, el fiscal llega con las escuchas telefónicas, llega con las pruebas, le dice, mira, acá está el tipo, esta es la persona, aquí está el arma, esto fue lo que ocurrió, y el juez termina entregando una pena que para los telespectadores, los que miramos, los que hacemos ese seguimiento, decimos, puta, al final acá no pasa nada, porque nadie va preso. Hablando de temas de percepción, que fue muy común en este último gobierno, esa palabra, hay una percepción de que, primero, una confusión, lo que es un fiscal, que no es un Sí, claro. dios. Un fiscal debe hacer cumplir la ley que está en el Código Penal, el Código Procesal. Por lo tanto, él se rige por eso y entrega todas las pruebas para que el juez determine, ¿no es cierto? Dictamine, ¿cierto? Dicta sentencia. ¿Cuál es la penalidad? Debería, en tu criterio, sí, te lo puedes responder como fiscal si tienes opción de responder o no, pero ¿debería el Parlamento trabajar en leyes más duras desde tu conocimiento, desde tu visión y desde las cosas como se han ido A ver, desarrollando? Desde el punto que estamos tratando, la verdad que las herramientas que ya tenemos y las penas que ya tenemos son suficientes. Si yo cambio la metodología de investigar, en el caso que estábamos hablando primero, después Sí, me voy a sí. hacer cargo de lo Sí, sí. otro, si es que puedo, ya los delitos ni siquiera van a ser los mismos, porque no vamos a estar hablando de hurto, vamos a estar hablando de, como hay una estructura y hay una organización, vamos a estar hablando de o robos con intimidación y robos con violencia. Ya, Y en efecto, así fue en ese caso. A La ti- Fiscalía a ti de tú- Valparaíso tú no estás obtuvo preguntando- condenas por robo con violencia. Buen punto. y penas Tú no- altas. Me imagino que tienes toda la confianza del fiscal Ayala, ¿cierto? Acá en la O sea, región. el cargo de fiscal jefe de análisis criminal, la jefatura es un cargo, toda jefatura de una fiscalía es un cargo de confianza. Claro. Claro. Te Hay que nombra, partir de esa base. Claro, en obvio, la región obvio. de Antofagasta te nombra el fiscal Ayala. Como dice Sebastián, tienes esta libertad de investigar cierto análisis, de estar a lo mejor 1, 2, 3 meses persiguiendo una banda, esperando que se produzca el delito. Llega donde el juez, ojalá que las penas sean altas, como dice Sebastián, pero quiero ir a otro punto. Juan Castro Vecchio, ¿en qué choca
Porque tú dices, antes era distinto, y ahora voy, porque me da la impresión que con este tipo de investigación vas a romper paradigmas también, es algo nuevo que se está dando en la región, por lo menos. ¿Qué se le dice a la gente? ¿O qué se le puede decir al delincuente que está viendo este programa? Preocúpese, ojo, te estamos investigando de otra manera. Ojo, acá hoy en día te vamos a perseguir, estamos analizando los delitos, estamos investigando más de lo que hacíamos anteriormente, porque me imagino que tienes colegas que a lo mejor cumplen tu misma función, no en esta unidad de análisis criminal. Van a separar los delitos, los de alta connotación te los van a pasar a ti. Me acuerdo que tú perseguiste el tema del caso acá de los descuartizados, el tema del taxista este que hace poco lo agarraron y está preso después de 2 años, abrieron el caso, lideraste esa investigación y lo detuvieron en Viña del Mar, está preso ahora el tipo que al parecer era la conviviente de la pareja de este taxista. Entonces, vas a hacer ese mismo modo operandi, tienes más respaldo, tienes más fiscales que acompañan esto, ¿va a cambiar la forma de perseguir el delito? Hay varias preguntas ahí, pero me voy a hacer cargo de cada una ya. Lo primero, más que hablarle a los eventuales imputados o eventuales delincuentes, yo hablaría más, o personas que cometen delitos, no es mi intención hablarle a ellos. Mi intención justamente es hablarle a quienes han sido víctimas de delitos y a las potenciales víctimas de delitos. Sin, por cierto, y esto es muy importante, crearle falsas expectativas. Porque lo peor que puede hacer el Ministerio Público, y lo que puede hacer un fiscal, y lo que puede hacer esta fiscalía en particular, es generar falsas expectativas, que con esto vamos a solucionar el problema del crimen. Eso no es así. Lo que sí podemos decirle a la comunidad es que en este grupo de delitos, y ahí podemos ahondar en qué tipo de delito estamos hablando. Porque tú el ejemplo de la llanta lo das como ejemplo, no es que tú vas a perseguir esos delitos. No, es un ejemplo. Se entendió, sí. ¿Ya? Sí, lo que se le puede decir a la comunidad es que ahora vamos a utilizar herramientas, tecnología y recursos para hacernos cargo de las investigaciones de una manera que es mucho más eficiente. Probablemente la persona que denuncie de manera individual no va a ver el resultado. Porque puede que su caso sea inmediato, claro. No lo va a ver. Pero a mediano y largo plazo, al investigar bandas criminales y en definitiva buscar a través de medios de prueba la condena por penas más rigurosas, como estoy haciéndome cargo de muchos hechos y de muchos imputados, a la larga lo que voy a estar haciendo, de alguna forma, es que estas personas que se dedican de manera agrupada a cometer estos delitos tengan que cumplir penas más altas y por lo tanto eso se traduce en que si bien no se le resolvió el caso a la persona, esa persona que cometió el delito probablemente es la persona que después aprendimos. Y volviendo a la misma pregunta que va a parecer aburridora, pero entonces la ley hoy, a tu parecer, o al tema, me imagino, bueno, tú hablas por ti, pero el tema de este ámbito... Está bien. La penalidad está bien. En este ámbito tenemos las herramientas para al minuto investigar. de condenar, digo yo, no de condenar. Perdón, no de investigar, al minuto de condenar. Cuando tú lo presentas ante el juez, le dices, mire juez, estas son las pruebas, por esto lo traje, es culpable. En los delitos contra la propiedad, la verdad es que las penas son bastante altas. Ya. Si nosotros hablamos de un robo con intimidación, es decir, donde no hay ninguna lesión a la integridad individual de otra persona, sino solamente intimido, por ejemplo, con un arma cortopunzante, con un fierro, con lo que sea, la pena va de los 5 años y un día, que es presidio mayor censurado mínimo, a presidio mayor censurado medio, hasta los 15. Eso significa que esa persona tiene que cumplir necesariamente una pena privativa de libertad. Eso significa cárcel de 5 años y un día a 15. Ya, mira. Y eso es un delito Eso es contra la efectivo. propiedad. Eso es efectivo. O sea, 5 años va a estar sí o sí. 5 y 1. 5 años y un día hacia arriba. Eso es Súper. efectivo. Eso es una pena efectiva. Evidentemente existe un sistema distinto para los adolescentes. Eso ya es otro tema. Es una hablábamos del tema antes de empezar el programa haciendo un poco de educación cívica también, que incluso nos comentabas, tú vamos a anécdota que algunos estudiantes de Derecho, tercer, cuarto año, cuesta explicarle. Expliquemos un poco a la gente este tema de las penas, que si bien tú no eres juez, pero obviamente maneja el Código Penal cuando es, como decía Sebastián, presidio perpetuo, simple o calificado. Sí. Siempre se genera, y es un tema que ha salido muchas veces en entrevistas al final de los juicios. El año pasado, efectivamente, me recuerdo muy bien a propósito de una pena que se aplicó en un caso muy grave, de un delito que ocurrió
en el año nuevo del 2016, el día 1 de enero del año 2016, que fue en un robo con violación o violación con homicidio de La Vega, donde se aplicó una pena de presidio perpetuo calificado, y ahí voy a ir al ejemplo, más 5 años y un día por robo en lugar habitado. Entonces ahí surgió mucho. Estuvo muy bueno. Es una sentencia muy alta. Obvio. Estamos hablando de un presidio perpetuo, más 5 años y un día por el... Se logra, me imagino, igual con las penas, perdón, con las pruebas que ustedes consiguen también. Sí, claro. El demostrar el caso. Por cierto, ahí darle peso al... Ahí hubo desde prueba testimonial, mucha prueba pericial que se aportó en el caso desde del primer día de los hechos, de que se analiza... Ese calificado es... Ese calificado que se dio en ese caso es perpetuo calificado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las penas de presidio perpetuo, todas, son en sí mismas perpetuas. ¿Qué significa esto? Para toda la vida del condenado. Ya. Para toda la vida. ¿Y cuál es la diferencia simple y calificado? La diferencia entre simple y calificado está en que el sujeto que está condenado a un presidio perpetuo simple, a los 20 años de cumplimiento efectivo, el único derecho que tiene es, por decirlo así, tocar la puerta, el derecho a tocar la puerta para solicitar algún tipo de beneficio intrapenitenciario. Es el derecho a tocar la puerta. No es que se le dé al tiro. No es que se le abra la puerta. Tiene derecho a tocarla. Antes de eso, ni siquiera tiene derecho a acercarse a la puerta. Por explicarlo de la manera más gráfica posible. Y en el presidio perpetuo calificado, ese derecho a tocar la puerta de la posibilidad de acceder a un beneficio, tiene que esperar 40 años de cumplimiento de pena efectiva. Pero en principio, ambos son perpetuos. Para toda la vida del condenado. Oye, hablando un poco de... Vamos a seguir con el tema de la unidad de análisis criminal, pero no te puedo dejar de preguntar... hoy en día los fiscales han estado en el ojo del huracán, renunció hace poco el fiscal Gajardo, Norambuena, creo que también fue el otro, por estos famosos delitos de cuello y corbata, donde ellos más que culpar a los fiscales, al grupo de fiscales, tuvieron diferencias con la jefatura que le dio esta salida alternativa, ¿cierto? Por el caso Longueira. Sí. ¿Cómo toman ustedes la interna? Sabemos que a lo mejor no nos puedes contar todo, pero ¿le afectan este tipo de renuncias? Fiscal Gajardo, reconocido por la comunidad. Hoy en día los fiscales son muy conocidos porque han dado mucha vocería, pero pareciera ser que muchas veces, por ejemplo en este caso de Longueira, por colocar uno, llegan y se diluye, porque se da una salida alternativa, el fiscal dice que está dentro de la ley, pero la percepción que queda con la comunidad, como dice Sebastián, es que al final como que la justicia... Para los de cuello y corbata, ninguno se va a la cárcel, y para el delincuente o para la persona que no tiene recursos, para el humilde, la justicia solamente opera para la gente de clase media. ¿Concuerdas con la renuncia de Gajardo? ¿Compartes la visión que tiene la comunidad donde te estableces tú en lo particular, a lo mejor con tus pares que has podido conversar? A ver, yo no me puedo referir en lo personal al caso, claro. Eso es absolutamente evidente. Ni tampoco referirme en términos institucionales, porque yo represento una unidad determinada de una fiscalía determinada. Que son apolíticas, ¿no es cierto? O sea, absolutamente nosotros somos un organismo autónomo. Autónomo, obvio. Absolutamente autónomo, que no dependemos de ningún otro poder. No está politizado. No está politizado. Por lo tanto, no podría exigir, no podría existir esta intervención política en este caso en particular, que el caso Penta. En este ni en ninguno. No debería en ninguno. En este ni en ninguno, porque los fiscales no son cargos de elección popular, entonces estamos absolutamente alejados de la política. Pero creo que ahí está la ventaja de que somos una institución que es permanente, en permanente servicio a la comunidad, más allá del gobierno de turno. Y eso es súper importante, porque nosotros nos encontramos justamente ahora con un cambio de gobierno. ¿Y por qué es importante? Porque nuestra obligación como Ministerio Público y como fiscales en particular es siempre trabajar en coordinación con los distintos gobiernos, sea cuáles sean estos. Para nosotros eso es absolutamente indiferente. Ahora, yendo a estos casos que se han llamado casos, ¿cierto?, que más mediáticos, la verdad que yo no puedo expresar una opinión al respecto, porque hay una opinión y una voz oficial para aquello, y que es la del fiscal nacional. Abbott. Exactamente, la de don Jorge Abbott. De manera tal que
siendo el Ministerio Público una institución jerárquica, no me queda nada más a mí que en ese punto no referirme porque se refiere a un tema que es de connotación Oye, el silencio otorga entonces, vos. No, No lo lo que voy a pasa es que- responder, Pero no, ojo, porque no sea cosa que se mantiene el mito, que efectivamente hay una participación de poderes fácticos, entre comillas, para que no se llegue a una condena, cuando en realidad lo que tienes es una ley que te permite no llegar a esa condena. O sea, por eso la explicación de lo que es el fiscal. O sea, el fiscal hace la investigación, el fiscal trabaja como corresponde, Sí. pero no es que lo hace a su antojo. Él debe regirse por lo que el Código Penal y el Código Procesal, según cuál de los tramos trabaje el fiscal, él debe regirse por esa orden que le da lo que ya está escrito. Oye, Es pero decir, hay un tema que es muy cierto. pero tiene una particularidad política usted. Hay, Pero deja- hay un tema que es muy cierto. Pero vale, déjese estar Pero algo es antes. que tiene que ver con lo que decía... Pero parecen políticos muchas veces los fiscales. ¿Sabes por qué? Porque lo que me acaba de decir es una respuesta políticamente correcta. no, pero está bien. Jerárquico. No se trata de eso. No. Lo que pasa es que cuando un organismo constitucionalmente está definido como una institución jerárquica, ¿Ya? es así. Eso, Es así. eso no es políticamente correcto. Es así. Es Ah, ya. normativo. Ya. Es así. decir, Ya. la institución, normativamente hablando, Ya. no es del mismo tipo de jerarquía militar, pero sí somos ya. una institución jerárquica, donde hay una estructura jerárquica Perfecto. que todos los fiscales, tenemos una cabeza que es el fiscal nacional, luego al nivel regional, el fiscal regional, y luego, bueno, están los fiscales jefes y los fiscales adjuntos, y así. Y eso es estructural. Y Gajardo- Pero en todo caso, lo que es importante, a propósito Sí, sí. de lo que acotabas tú, es que ningún tipo de salida, más allá del caso concreto, ¿Ya? ningún tipo de salida que pase por un tribunal puede tener una resolución de un juez si no es legal. Antojadizo. Fuera de la ley. Obvio. Fuera Fuera de la ley. Sí, No sí, puede sí, haber sí. una actuación arbitraria. Sí, Eso- perfecto. y- Vamos a seguir ahora en Pulso Regional, vamos a hacer a la pausa comercial. Yo en lo particular, los delitos cuello corbata, en este caso los políticos, comparto con la comunidad, usted que no está viendo, nadie se va preso, al parecer la justicia muchas veces, en este caso los jueces, los parlamentarios, mucho que hacer, sobre todo con los delitos de cuello corbata, donde las penas no son las mismas que un robo con intimidación. Acá las penas parten con suerte en 61 días, sobre todo para los delitos de cuello corbata, los políticos, los empresarios, estos grandes, esta corrupción que los tiene un poco asfixiados, sobre todo en el tema, se meten los empresarios con el tema político. Ojalá que eso se solucione pronto, sobre todo a los parlamentarios, ojalá que vean este programa y puedan mejorar las leyes y penas más duras, como dice Sebastián, para todo lo que es delito de cuello corbata. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos en Pulso Regional. Programa de magíster que te permite analizar la gestión directiva escolar de una manera muy integral. Tiene un doble grado, un proceso de doble titulación. Quiere decir que nuestros estudiantes al terminar el programa reciben el título de la Universidad de Santo Tomás y además el título de las universidades con las cuales tenemos convenio. Es un magíster centrado en las temáticas de envejecimiento, sobre todo aspectos clínicos, centrándonos entonces también en aspectos de la geriatría. El magíster en esta temática es el único que se imparte hoy día en la región. Conoce nuestros programas en posgradoust.cl. La economía va más allá de números y estadísticas. Es la ciencia que nos permite alcanzar un desarrollo justo y equitativo, mejorando las oportunidades para todos los que habitamos este territorio. La riqueza de nuestra gente no se mide en porcentajes ni en decimales. La encontraremos si somos capaces de adaptarnos e interactuar para influir en las políticas de desarrollo de nuestro país. Buscamos soluciones humanas y sociales a problemáticas globales. Juntos queremos cambiar y hacer avanzar nuestro norte desde el norte. Abierto al mundo, Chile es el destino perfecto para realizar eventos, congresos y convenciones. A través de sus más de 4.000 kilómetros de extensión, el país invita a vivir experiencias únicas en cada una de sus ciudades. A tan solo 2 horas de vuelo de la capital, en el norte de Chile, se encuentran Antofagasta y Calama. Esta zona del país, marcada por la industria minera, la actividad portuaria y la astronomía, ofrece una gran infraestructura y excelente clima todo el año, lo que asegura una estadía inolvidable. Antofagasta y Calama poseen diversas alternativas de habitaciones en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, salones y centros de convenciones, y todas las comodidades que un evento de negocios puede requerir.
También son ciudades abiertas a disfrutar. Por eso se pueden realizar actividades en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, disfrutar de sus playas y conocer parte de la historia de los pueblos originarios de esta zona del país. Es difícil imaginar un lugar donde viajar a trabajar signifique también viajar a disfrutar, hasta que descubres Chile y te das cuenta que está en la naturaleza de su gente compartir lo mejor que tienen con quienes lo visitan. Porque Chile es naturaleza abierta. Pulso regional por la pantalla de Antofagasta Televisión, Canal 16. Agradecer también a nuestro auspiciador de Grupo Inversiones Norte, este grupo liderado por el empresario local Osvaldo Pastén. Gracias por apoyar Pulso Regional. Seguimos junto al fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Juan Castro Becchios, y hoy día también junto a nuestro panelista Sebastián Quinzán. Hablábamos de estos delitos cuello corbata, para ir cerrando este punto, Sebastián. Insisto, a mí me parece... O sea que tú lo llamas así. ¿Eh? A mí, claro, tú lo llamas así. En el fondo son delitos claro. Donde están involucrados muchos políticos, el caso Cabal, el caso Apenta, que vimos cómo le golpeó a la presidenta, el caso Apenta ayer, el síndico Hernán Chadwick condenado a 3 años. Y un día... Hubo una condena. Hubo una condena. Claro, oye, es primo del ministro del Interior, Hernán Chadwick. Entonces, parece ser que la prensa también baja estos casos. No. Está metido el Sebastián Dava, lo dijo la presidenta. Fiscal Gajardo le da la salida alternativa a Longueira. Lo dejan libre en el fondo. Moreira, Iván Moreira, sí. Lo dejan, sigue senador, sigue recibiendo su sueldo. Pero al José, final pareciera ser más allá que la justicia funciona solamente para la pobre y la clase media. Pero es que quizás el error... Los empresarios y los políticos no se dan presos en este país. Porque vende mucho decir que porque tiene plata no va a precio, porque pobre es preso, porque vende. Pero si te vas... gran empresario. Bueno, aquí hay un fiscal que al final es quien tiene que indicarlo más. Luxi en Antofagasta hace lo que quiere. Bueno, pero... Y no hay justicia que lo culpe. No hay justicia que lo culpe. El tema del galpón, al final lo investigan, él puede contaminar, puede echarte a perder la salud. Estos grandes empresarios, las mineras, no sé, tienen camionetas mineras todos los días por acá. Los políticos se meten con los empresarios. Al final, esta nebulosa de nunca acabar, obviamente no le corresponde al fiscal investigar esos casos. Pero lo que yo si hay delito, sí. Si hay delito, sí. Lo que pasa es que si un fiscal toma un caso y el juez resuelve de que ese caso merece esa pena, porque así lo dice la ley ya escrita... Porque son muy bajas las penas. Bueno, pero entonces hay que cambiar la ley, no es una mala pega un fiscal. Los parlamentarios no están haciendo la pega. No es los parlamentarios no están haciendo la pega. Lo que yo diría aquí, que lo que se puede hacer, digamos, lo que puede hacer el público y en un panel como este, se pueden emitir opiniones, digamos. Pero siempre pienso que a veces, muchas veces, y en general pasa a veces en los programas de televisión, que la verdad es que cada caso, y eso yo lo digo por experiencia propia, es tan complejo, tiene tantos detalles, tantas imbricaciones, que muchas veces, claro, la percepción que puede tener la comunidad de un caso concreto puede verse bastante distorsionada porque no se conocen los antecedentes completos del caso y porque lamentablemente los fiscales tenemos la obligación de guardar reservas sobre eso. Y muchas veces escuchamos, como yo lo hacía ahora, las críticas que se hacen a la justicia, pero nuestra función nos hace y nos obliga, y creo que muy bien, a en esos temas nosotros guardar silencio. Obvio. Ya, pero usted también lo hizo humildemente, porque sabemos que acá en Antofagasta llegó, fiscal Ayala lo nombra, delitos violentos, empezó a perseguir, el caso de los descuartizados, están todos presos hasta ahora, esperando la condena. El caso del taxista, del trocadero, después de 2 años tomó el caso, lo investigó, está preso. Entonces, hay fiscales, me da la impresión que, y a lo mejor están con las manos atadas, cuando van a investigar a un político, ¿qué saben? Que al final le van a dar 61 días, pero van a quedar libres. Pero se acaba de decirte que no está, que es totalmente, ellos son totalmente independientes. Pero son distintos casos. Pero... O son mitos que se tejen. Yo no creo que le hayas preguntado al criminal que metiste preso por matar a este señor en el maletero o al descuartizado cuánta plata tenía, cuál era su cuenta del banco. O sea, hay cosas porque no interesa. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el fondo es que la ley, definitivamente hoy la ley es muy suave. 61 días en el tema del microtráfico, por ejemplo,
¿Cuánta gente va presa por microtráfico? ¿Cuánto tiempo? El tema de receptación. El tipo, recién tú hablabas con respecto a las bandas que roban en un vehículo, lo ponías como ejemplo, la llanta. Alguien compra esa llanta. Bueno, ¿qué pasa con el que compra ese robo? Esos dos temas que se acaban de tocar. Buen punto. Son puntos bastante interesantes. Microtráfico. Receptación. ¿Por qué? Porque son dos temas que en nuestra ciudad son temas bastante complejos y que se dan mucho. Y la ventaja que tiene una fiscalía de esta naturaleza, por ahora, sobre todo en los delitos de receptación, ya me voy a referir al tema del microtráfico, no me gusta llamarlo. La unidad de análisis criminal que usted lidera hoy en día. Exactamente. En el tema de la receptación, lo que tenemos es un mercado criminal. Un mercado criminal. Mira. Ahí lo que hay claramente es un mercado criminal. ¿Y qué es lo que pasa? Hay gente que está acostumbrada a receptar. Pero claro, y que se dedican a eso. Entonces, en esta lógica de investigar bandas, ya la idea a través del análisis no es solo quedarse con el sujeto que recepta, sino, como yo voy a tener herramientas para cruzar información, voy a ir detrás de quiénes son los que van a ese lugar. Fantástico. A reducir las especies. Ahí está el ejemplo, entonces se van todos presos. Desde bueno, o condenados. Preso no, preso no. Los presenta el juez. Preso no, por receptación no vas preso. Si compras un auto que es de un portonazo, por ejemplo... Es que este es el tema. Me agarran en la receptación. Si yo no lo robé, lo compré. Si seguimos pensando en la lógica del caso individual, no. Claro. Si lo que buscamos son penas mayores para que personas que cometen muchos delitos cumplan efectivamente las sanciones que les corresponden legalmente por varios delitos, tenemos que cambiar la lógica. Y eso es lo que se pretende con esta nueva metodología de investigación. Por eso les decía yo antes que no es algo a corto plazo, es algo a mediano o a largo plazo. Hay mucho esfuerzo, hay evidentemente recursos fiscales que se han invertido para esto y que por lo tanto nosotros tenemos que hacernos responsables de aquello. Y lo que más me gusta es que cuentas con toda la confianza del fiscal regional. Oye, vamos a seguir en Pulso Regional. Puede participar con nosotros en el hashtag Pulso Regional ATV. Con Víctor Silva, ahí nuestro encargado de redes sociales, así que participe, mande Twitter a través del hashtag Pulso Regional ATV, los leemos en vivo a eso de 1:15, 10 para las 9, así que participe en el hashtag Pulso Regional ATV junto a Víctor Silva. Siguiendo con esta misma lógica, lo hemos visto en esta instalación yo, Sebastián, sigo, insisto, acá los políticos, los empresarios, casi nadie va preso porque la esperan. Lo que pasa es que esa frase te vende y está bien, y decila, pero si eres objetivo sabes que eso no es así. Son bajas. José Miguel, bueno, pero entonces lo que dice el fiscal no vale nada, porque está mintiendo. No, yo concuerdo con él, pero en el caso tú tienes que ser objetivo en el momento de omitir un comentario. Si los casos Penta Cabal, 61 días parten esos delitos, es ilógico. Él dice que el robo con intimidación parte en 5 años. Pero José, una cosa yo creo que... Una cosa es lo que nosotros querramos los parlamentarios tienen que mejorar la ley. Más que seguir en este tema de esos casos, yo creo que tenemos que enfocarnos en lo que tenemos en nuestra región. Sí, está bien. Yo creo que hay que poner el foco ahí. La droga, por ejemplo. Hay bandas criminales de droga. Lo que se conoce como microtráfico, que se acaba de nombrar, o tráfico de pequeñas cantidades de droga, es un problema que afecta a nuestra región. No solo a la ciudad de Antofagasta, sino que también... en el centro, que uno no puede ni venir al centro. En el centro, tremendo ejemplo. Después las 20 horas uno no puede andar con la familia. Está tomado el centro. Tenemos lo que pasa en Calama. Ahora, lo importante aquí es, ¿qué es lo que le preocupa a la comunidad? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente que este día ve el programa? ¿Le preocupa o le importa el sujeto que está ingresando una gran cantidad de droga que muchas veces no se queda aquí, sino que sigue a Santiago? ¿O le preocupa la persona que está vendiendo en el centro y que por lo tanto no puede ir al centro, la persona que está vendiendo en la esquina de su casa y que por lo tanto no puede salir a mí me preocupan la noche? Me preocupan ambos, porque el otro es el proveedor, el grande del proveedor. No, o sea, lo que pasa es que en el problema del día a día tienes lo que te dice el medio gráfico, obvio. A la comunidad en general, a los vecinos, y esto porque lo digo, porque no es algo que venga, digamos, de una constatación mía en particular. Cuando nosotros instalamos y hablamos de la instalación de este proceso y de este sistema de análisis criminal, lo que tenemos que hacer como primera cosa, y en eso estamos hoy trabajando, es un diagnóstico de la criminalidad regional. A él por eso lo vi con muchas reuniones, Cámara de Comercio, alcalde, gobernadora, seguridad pública, eso quería llegar, Carabineros, PDI. Y al fundamento de lo que estoy hablando. Trabajando en conjunto. Lo que hacemos nosotros, y que es parte de esta nueva metodología, primero, antes que nada, antes de ver de qué nos hacemos cargo, porque uno puede presumir que, mire, aquí los problemas me parece que, bueno, yo percibo esto.
no se trata solo de percepciones. Aquí lo que se hace es un trabajo de análisis cuantitativo. Recurrimos a todas nuestras bases de datos estadísticas, no solo nuestras, las mezclamos con las del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, las que tiene la municipalidad. Participamos en el Consejo de Seguridad de la Municipalidad de Antofagasta, conversamos con la autoridad, municipalidad, gobernación, Cámara de intendencia, Comercio. Cámara de Comercio, Unión de Juntas Vecinales, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, unidades especializadas de ambas policías. Nos fuimos a la frontera. Estuvimos en el Paso Itocajó, por ejemplo, constatando qué es lo que hay, porque claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y los pasos no habilitados? No, hay que estar ahí, hay que recoger la información del lugar. ¿Y a qué llegó con todo esto? ¿Y a qué llegamos con todo esto? No hemos terminado el análisis. Claro, pero ¿a qué llegamos con todo esto? Haciéndome cargo del tema del microtráfico. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente de la recogida de toda esta información? En todos los lugares que he referido, incluyendo San Pedro de Atacama, lo que le preocupa a la gente son los sujetos que están vendiendo en la esquina. ¿Por qué? Porque están perjudicando la salud de sus hijos, de su hermano, de su vecino, de su amigo, de su padre, de su madre, de su hermana. Pero fiscal, por microtráfico, ¿alguien va preso? A ver, sí, o sea, teóricamente sí, puede ir preso. ¿Por qué? Porque todo va a depender del caso. La pena el que del vende 1 gramo, 2 gramos en la esquina, por ejemplo, que le agarra Carabinero, tiene 1 gramo de cocaína, lo lleva a la comisaría. Si tiene una condena anterior por tráfico, cumple efectivo, la pena que sea. Ya. La ley establece que no puede acceder a ningún tipo de beneficio. Ahora, si bien la unidad de análisis criminal no se crea en principio para la persecución, sino de los delitos contra la propiedad y de mayor connotación social que califica el fiscal nacional, este año 2018 el fiscal nacional estimó que otro delito que es prioritario para nosotros son los delitos, algunos delitos de la ley de control de armas, porte y tenencia de armas. Eso para nuestra región es súper ¿Y importante. acá en qué estás enfocado tú específicamente? ¿Cuáles serían las 3 prioridades, como dice Sebastián? La droga, el tema de la propiedad. A ver, aquí justamente el objetivo de este diagnóstico es proponerle al fiscal regional, cuál es, y no sacándolo de un sombrero, digamos. No lo puede decir entonces en cámara. No. ¿Sí? Solo fruto del análisis, de este análisis, con método, nosotros le proponemos como unidad al fiscal regional, mire, a nuestro juicio, tal delito son los que estimamos que deben priorizarse para el trabajo de esta unidad durante este año. Y eso tengo que hacerlo todos los años. Porque todos los años la realidad puede cambiar. Y una vez que se le propone al fiscal regional, él prioriza, por una resolución, qué delitos se van a perseguir. ¿Y cuáles tienen hasta el momento identificados? O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Evidentemente, aquí hay un tema con los robos con violencia, robos con intimidación, robos en lugar habitado. Mira. Normalmente producidos en horarios donde la gente trabaja. Robos de vehículos motorizados. Los jueces van de la mano cuando ustedes, por ejemplo, presentan, y yo sigo insistiendo con lo mismo, porque es lo que muchos nos preguntamos. Cuando tú llegas con un caso, por ejemplo, que se hace la investigación, bueno, tú obviamente descubres que es culpable, descubres la banda, llegas al juez. Y tú le entregas todos los argumentos por cuál debería condenarlo. La respuesta de la justicia, que como hablábamos recién, que va desde hasta, mayormente los jueces coinciden con lo que pide el fiscal de penalidad o suelen tener ustedes esa, no sé si la palabra es gallito, pero suelen tener esas diferencias al momento de tener la percepción de cuál debería ser la pena por ese delito. A ver, en primer lugar yo diría que, por lo menos en nuestra jurisdicción, en la región, ¿cierto? Claro, en la región, si uno quiere responder esa pregunta y ir a un dato. ¿Le ha ido bien? Nosotros estamos en... ¿Estás conforme? No, uno nunca puede estar conforme. Ya. Estamos muy cerca ya de llegar al 80% de condena. Ya. Es decir, de todos los casos que se llevan a juicio, se condenan. El 80% de los casos. Estamos cerca de llegar al 80% de los casos, que ya es una cifra muy, digamos, bastante alta. ¿Y el tiempo de la condena también están... El tiempo de la condena depende del delito. Ya. Yo ahí justamente hago hincapié. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba investigar delitos complejos. Investigar un robo con intimidación no es lo mismo que investigar un homicidio o investigar una banda de tráfico de droga. Experiencias que yo tuve en Santiago donde habían investigaciones de 2 años. Vamos a ver, Sebastián, mira, tenemos preguntas del público en nuestro hashtag. Las vamos... ¿Dónde la vemos? Vamos ¿Ahí a interactuar con el público. Ahí está la primera pregunta y dice... dice Carla, creo, Cris, dice... los delitos de violencia intrafamiliar y femicidio en la ciudad han aumentado o el endurecimiento de las leyes han disminuido su incidencia.
Pregunta para el fiscal Juan Castro Vecchios. También dice Nuchgel, sería bueno saber qué tan efectivo ha sido el trabajo desde la implementación del sistema. ¿Ya? Vamos a ir con otra pregunta. Manuel dice, el fiscal ha sido parte de investigaciones en aldeas SOS, donde murió un niño. ¿Se investigará la responsabilidad del Sename y de su directora regional de ese tiempo? Algunas de las preguntas que nos llegan, y tenemos la última, dice, bastante claro lo que explicó, bueno, ahí el fiscal, que más o menos las explicaciones que está dando. Sí, la primera decía relación con los delitos de violencia intrafamiliar. A ver, uno puede percibir que hay altas cifras de denuncias de violencia intrafamiliar, eso es una realidad. Pero eso tiene que ver también con que el mismo sistema, y en esto ha habido bastante trabajo, no solo de la Fiscalía, sino que también de los organismos del Estado, y esto independiente de los gobiernos, de los distintos gobiernos, con efectivamente fomentar la denuncia de estos casos. ¿Por qué? Por algo viene el Ministerio de la Familia también, que se está creando. Anteriormente, los casos de violencia intrafamiliar se mantenían en reserva. Ni la familia, ni los vecinos. Nadie denunciaba. La víctima tampoco. Es que no existía la denuncia anónima. Ahora existe. Claro. Ahora es muy común, incluso, que un vecino denuncie un hecho de violencia intrafamiliar y lleguen los carabineros y se lo lleven detenido. Oiga, pasando a las preguntas, estamos terminando ya el programa, el bloque fiscal. El tema del Sename, ese niño, ¿qué le puede decir al que quedó? No, esa investigación se transfirió ¿a otro fiscal? No, se transfirió al fiscal que en su oportunidad el fiscal nacional designó en exclusividad. Ah, ya. Que es el fiscal regional de la 10ª región. Ya. Y los fiscales que en su conjunto están investigando con él. De manera que, habiéndose ya transferido el caso, no puedo entrar a referirme. No le puedo dejar de preguntar antes que termine el programa, Sebastián, si tú me puedes ayudar también, que te manejas en este tema. Te hemos visto en distintos videos en Face. Mucha gente te ha criticado, que critica a los mismos migrantes. Tú eres migrante argentino. No. Una cosa es criticar delincuente, otra cosa, si da lo mismo si es migrante o no. El delincuente es delincuente, sea cual sea su nacionalidad. Tú dices que el migrante tiene que ser expulsado. Eso es lo que yo digo no vengan a cometer delitos. Los delincuentes deben ser castigados. Si un delincuente es extranjero, algo que le ahorraría mucha plata al Estado y algo que nos haría muy bien a nosotros como extranjeros, que la expulsión sea inmediata. O sea, si viene un país a delinquir, la expulsión sea inmediata, sin posibilidad. Pero tú quieres que la migración sea controlada, igual, que no entre cualquiera que haga un filtro. No es que yo lo quiero, es que hace falta. No es que yo lo quiero, es que hace falta. Hoy ustedes se han desbordado con eso y está, al menos en Antofagasta, está claro que hace falta un control con respecto a eso. Hay una ley de 1974 que ojalá establezca deber y derecho. Para mí migrar es un derecho. Pero, fiscal, le pregunto, el tema de los extranjeros acá. Como hay bandas criminales chilenas, pueden haber bolivianas, colombianas, argentinas. Se da también este fenómeno porque el delincuente no tiene nacionalidad. ¿Cómo enfrentan ustedes el tema de los migrantes? Yo creo que es muy cierto. Las personas que cometen delitos no tienen nacionalidad. Exactamente. La Fiscalía y el Ministerio Público, y en particular los casos que a mí me han tocado, jamás hemos hecho distinción si se trata de víctima o imputado extranjero. Si se trata de un imputado extranjero, víctima de un delito, se le da exactamente el mismo tratamiento como víctima que merece un nacional. Como en el hospital, como en el colegio. Porque en definitiva, cualquiera persona, y así lo ha dicho siempre nuestra legislación, que ponga un pie en el territorio nacional, ¿cierto?, se rige por la ley chilena. Obvio. Y se rige en lo que lo perjudica y en lo que lo favorece. Por lo tanto, la persecución penal se ejerce con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, con los mismos, en definitiva, recursos, si se trata de un extranjero, si se trata de un nacional. Y a la víctima se le da la protección que establece la Constitución y nuestra ley orgánica como obligación, si se trata de un extranjero o si se trata de un fiscal dijo que habían casos que no se estaban viendo en Chile que hoy en día se ven. Por eso tiene que ver con la violencia. Obvio. Tiene que ver, a ver, toda migración evidentemente implica de alguna forma, ¿cierto?, que puedan llegar entre la migración, así como pueden llegar músicos, ¿cierto?, que toquen otro tipo de música y, por cierto, que aportar a nuestro acervo cultural. También pueden llegar formas de criminalidad distintas que aquí no se conocían. Obvio. Y eso ha venido ocurriendo desde siempre. Si uno piensa, por ejemplo, el tema de hace mucho tiempo, los burreros, por ejemplo, siempre se han asociado a una nacionalidad. Pero eso no tiene que ver con que ser de determinada nacionalidad sea sinónimo de
la comisión de determinado tipo de delito. ¿Por qué tú te molestas tanto entonces, Sebastián, cuando un extranjero comete un delito? Porque al final lo que hace es perjudicar a los que vienen, a los que venimos a trabajar y a vivir civilizadamente, como gracias a Dios la mayoría de las personas que están en Chile. Lo que pasa es que si tenés elementos que vienen de afuera, que no solamente perjudican el país de ustedes, sino también que nos perjudican a nosotros. Yo soy argentino, me salvo de no ser colombiano. Si no estaría señalado, muchos lo señalan como delincuentes. Más si son morenitos. Y efectivamente son los menos. Pero debe existir una regulación. Y con respecto a lo que dice el fiscal, efectivamente, cuando van al hospital, no se distingue si es colombiano, si es peruviano, si es argentino. ¿Por qué te molesta tanto también el tema de los campamentos? Porque creo que hay un abuso y un negocio alrededor de eso. No es que me moleste, es una realidad. Ahora, si vos lo querés comentar o no, pero que se venden casas en los campamentos es una realidad. Que se arriendan es una realidad. Que se utilizan adultos mayores es una realidad. Que ponen a los niños, como pasó hoy en el desalojo, como escudos humanos es una realidad. El punto es, ¿quién castiga eso? ¿Dónde está la ley para castigar ese tipo de práctica? No tenemos ahora no tenemos gobernador tampoco. Pero cuando había tampoco pasaba nada, o era peor quizás. Entonces, yo creo que lo importante es tocar estos temas para que se abran, y sigo insistiendo que hace falta una modificación en la ley. Al menos de mi parecer, y no soy abogado ni fiscal, pero yo creo, como ciudadano, que hace falta más herramientas para que los fiscales, para que los jueces, para que las policías puedan actuar con más rigurosidad en casos que hoy no tienen tanto castigo, ¿no es cierto? A menos la percepción que las personas tenemos cuando vemos, y que sí merecerían estar, bueno, la pena de muerte no se puede llegar, lo hemos hablado muchas veces, pero sí merecerían estar todo el tiempo en la cárcel como comentaba el fiscal. Muchas veces el trabajador, estamos encerrados en la casa y le dejamos muchas veces en la calle a los delincuentes. Fiscal jefe de esta unidad de análisis criminal, le quiero dejar las pantallas de ATV para que, bueno, lleguemos un mensaje a la comunidad, ¿cierto? Resumiendo todo este programa. Sí, bueno, antes que todo, agradecer la oportunidad. No va a ser el único programa que va a estar acá, lo vamos a tener pronto también. Bueno, para el Ministerio Público, nuestro trabajo no es solo, si bien es nuestra labor fundamental, la persecución penal y la protección de las víctimas, también es un deber, de alguna forma, rendir cuenta de lo que hacemos. Y eso dice relación con la transparencia con que tiene que actuar el Ministerio Público en todas sus actuaciones. ¿Y eso qué implica? Poder estar en un programa de televisión, responder las preguntas que tengan ustedes, que en definitiva el público también interpretan el sentir de la comunidad. De manera que esta para nosotros es una oportunidad de poder llegar a la gente de nuestra región y explicarle un poco cuál es el trabajo que nosotros hacemos. Que lo tengan claro, que sepan que el Ministerio Público está trabajando y seguirá trabajando. Y que sigue implementando nuevos métodos de investigación para hacer la persecución penal más eficiente. ¿Y eso para qué? En definitiva, en beneficio de todos los chilenos, en beneficio sobre todo de las víctimas de un sinnúmero de delitos, que lo que nosotros pretendemos es seguir trabajando en ello. Y con esto me refiero a todo el Ministerio Público, desde fiscales, que a veces somos los que damos la cara y somos más visibles, hasta todos los funcionarios que trabajan en el Ministerio Público, pasando por un sinnúmero de profesiones que día a día están trabajando detrás muchas veces del fiscal, que es el que aparece en televisión y que pareciera que es el que hace todo, porque no es así. Oiga, saludo a todo su equipo de trabajo. ¿Sigue haciendo clases en la Universidad de Antofagasta Católica del Norte? Así es. También en las dos. ¿Y se sigue haciendo charlas también dentro de la Fiscalía? ¿O? Se siguen, sí. Nosotros, bueno, aprovechar de decirle a la comunidad que nosotros en esta unidad, una de nuestras tareas va a ser acercarnos mucho más a la comunidad. Son modelos a nivel sudamericano, hay que decirlo también. A ver, el hecho que el análisis criminal esté propiamente tal dentro de la Fiscalía es un sistema que prácticamente solo vemos en Chile, a lo menos en el contexto sudamericano. ¿Cómo están los jóvenes ahí en las universidades? ¿Bien? ¿Están los estudiantes de Derecho? Sí, bien. ¿Ha ido bien? Estamos empezando. ¿Es profe estricto o...? Sí, pero razonable también. Ya. Creo que hay que ser equilibrado en todo. Perfecto, fiscal, que la haya muy bien. No, oye, Sebastián Quinzán, a ti te quiero despedir, pero antes, ¿por qué defendís tanto a los empresarios? ¿Sabes? Yo sé que soy empresario local, pero pareciera ser que quieres que las penas queden ahí en 61 días nomás. No quieres más penas para tu sector. No. Yo sé que votaste por Piñera. Yo sé que votaste por Piñera, que apoya al gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno ligado a la inversión. Llegaron los tiempos mejores. Sí, pero ¿por qué defender tanto al empresario? No es defender al empresario. Yo creo que lo que está mal es crear odiosidad sobre alguien o sobre algo sin ningún tipo de argumento. Yo difiero contigo y difiero con Gajardo, difiero con Norambuena, cuando utilizaron el marketing intentando hacer creer que la Fiscalía en realidad lo que hizo fue manipularse
por la política, cuando lo que habría que hacer, hagan una investigación completa de cuántos delitos similares subieron, cuántas condenas similares hubieron, y ahí hablemos con fundamento real. ¿A quién apoya hoy día? Hoy día hubo una polémica entre el intendente Marcos Díaz, Aníbal Mosa, pelearon ahí en Calama, no sé, y usted amigo de Aníbal Mosa, Pablo Morales más encima. ¿A quién apoya? ¿Marcos Díaz o Aníbal Mosa? No, está bien. Yo creo que son cosas. Cualquiera puede tener una discusión con alguien. Son cosas que pasan. Cosas que ocurren. Pero sabemos que los dos tienen razón y los ¿Usted dos... tiene las dos versiones? Las dos. ¿Nos dicen desarrollo? Las dos. Oye, déjese apoyar a los empresarios, la gente que nos ve. No todos son pero empresarios. si tú también eres empresario. No todo es crecimiento. Tú también. No todo es crecimiento. ¿Eres empleado? No, soy independiente, Ya. pero muy bien, hasta el próximo programa entonces. Soy el único empleado y empleado público. Menos mal que no sos empresario, menos mal que sos empresario. Chao, Sebastián, nos vemos en el próximo programa. Oye, agradecerle también a Víctor Silva, siempre que nos acompaña en el hashtag Pulso Regional ATV, a todos ustedes por la audiencia, que tengan una gran semana. Buenas noches. Antofagasta Televisión presentó Pulso Regional.